Estamos hoje com Alejandro Guillier, ele que é senador pelo Norte Mineiro do Chile, sociólogo e jornalista. Foi candidato à presidência do Chile em 2017. Alejandro, qual avaliação você faz hoje do governo de Sebastián Piñera? Bueno, primero déjame saludar, Glauco, Sí. a los trabajadores y trabajadoras de Brasil, particularmente del sector financiero bancario y de la metalurgia, que te escuchan, yo sé, con mucho interés. Y bueno, decirles que nosotros hemos perdido una elección democrática. En Chile no hay un fascista en el gobierno. Piñera es un exdemócrata cristiano, un hombre liberal de ideas, que tiende a un cierto populismo político en sentido de gobernar mucho con las encuestas, sin mirar a largo plazo, pero respetuoso a las reglas democráticas, con el que se puede conversar. Es el escenario nuestro, no estamos en una situación política dramática, pero sí en un gran desafío de renovación para todo el progresismo, de tener cuáles son las respuestas para el siglo XXI. Porque la globalización es un hecho, porque se está viniendo la robotización, la automatización, la digitalización, estamos perdiendo empleo, sobre todo en los sectores de punta. Por ejemplo, en los servicios, en la minería, en los sectores de energía, y por lo mismo necesitamos enfrentar el empleo como uno de los grandes desafíos nuestros hoy en día. O desemprego você classificaria hoje como o principal desafio do governo chileno? Sí, Chile de alguna manera tiene una matriz productiva primario exportadora que depende de muy poco producto. A diferencia de Brasil, que tiene un enorme mercado interno, Chile casi no tiene mercado interno, somos un país muy chiquito, solo Sao Paulo es más grande que todo Chile, y por lo tanto el motor de nuestra economía es el sector exportador, pero tenemos muy pocos productos, entonces tenemos que ir a la diversificación productiva, pero además necesitamos hacer una economía más sustentable por los desafíos del cambio climático. Los acuerdos de París los queremos implementar y eso significa minería mucho más limpia de lo tradicional, cambiar las fuentes de energía, estamos yendo a las energías renovables, particularmente solar y eólica, pero con gran potencial en todas las tecnologías nuevas, geotermia, del mar. Y además necesitamos generar un sistema educacional que prepare a los jóvenes para el empleo del mundo que viene, pero también vamos a tener un periodo de transición. ¿Qué hacemos con los trabajadores que están siendo desplazados en este momento en la minería, en el retail, en los servicios, que están perdiendo el empleo por la automatización? Yo diría que eso es uno de los ejes del desafío nuestro, pero eso supone, creo yo, una nueva matriz productiva. Hay que diversificar la economía y una gran reforma a la educación para prepararnos y también reciclar a los que hoy están en el mundo laboral. A educação tem sido um tema constante no Chile, não? Sí, todos los gobiernos proponen una nueva reforma educacional, yo también la propuse. Sí. Pero en general creo que el error nuestro ha sido que nos hemos movido mucho en el entorno, o sea, asegurar cobertura, mejorar la calidad de los establecimientos, la infraestructura, pero hemos sido muy burocráticos y hemos ahogado un poquito al profesor. Lo que necesitamos ahora es una gran revolución en el aula, empoderar al profesor, darle libertad, creatividad, con planes, programas, métodos de enseñanza-aprendizaje mucho más activos, vincular mucho más al niño y a los jóvenes, niñas y niños, a los jóvenes, con el mundo real, en alianzas con el mundo externo y con métodos de enseñanza-aprendizaje centrados en desarrollar capacidades intelectuales y también de aprender a hacer, el aprender haciendo, por ejemplo, el aprender a hacer, son conceptos nuevos, porque la escuela del siglo XX no nos lleva al siglo XXI. Aqui no Brasil, por exemplo, estamos indo no sentido contrário. A gente está discutindo aqui como retirar, nós não, o governo, como retirar a autonomia do professor. No Chile a gente tem um outro tipo de entendimento, ¿no? Bueno, pero en Chile eso es lo que nosotros decimos, es Sí. lo que hay que hacer. En general la tendencia de los gobiernos es a querer controlar la educación y el profesor tiene poco espacio para su creatividad. Le imponen incluso las lecturas, los libros que le tienen que entregar a los jóvenes, en circunstancias que un profesor en el extremo norte de Chile enfrenta alumnos con desafíos muy distintos al extremo sur, por dar un ejemplo, o las ciudades grandes con las ciudades pequeñas, y es un país muy diverso Chile, es ridículamente largo y angosto, pero es muy variado por lo mismo, eso es su maravillosa realidad geográfica, y por lo mismo no puedes tener las mismas respuestas para todo. Por eso es que hay que librar a las escuelas y a los profesores para que ellos desarrollen su creatividad. No los dejamos mucho, pero es lo que queremos impulsar desde el mundo progresista.
Senador, aqui no Brasil a gente tem discutido a reforma da Previdência, que inclusive a proposta do governo Bolsonaro foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Muito tem se falado aqui do modelo previdenciário, do modelo de sistema de pensões do Chile. O senhor pode explicar para a gente como funciona e o que tem sido discutido a esse respeito no Chile? Bueno, no confíen los malos ejemplos. En Chile estamos todos con una crisis en el sistema previsional. Solo para un dato para las brasileñas y brasileños. Hoy día la mayor parte de los chilenos que está jubilando no llega al sueldo mínimo. Las pensiones se prometió cuando se creó el sistema a comienzo de la década del 80 que íbamos a tener una tasa de retorno del orden del 70 a 80% de los últimos 10 salarios. Y la verdad es que no llega al 30, está entre el 20 y el 30. Y gracias a que la presidenta Bachelet en su último gobierno introdujo un concepto que se llama el pilar solidario, que es un aporte del Estado, estamos logrando que se aproximen al 35-40% de sus últimas remuneraciones. Por lo tanto, en Chile pensionarse es volver a la pobreza. Y todos reconocen. La diferencia es que la derecha dice que la crisis es de expectativa, que la gente aspira mucho más y está viviendo más. Ese es el problema. El problema en Chile es que las pensiones son de hambre. Cuando la mitad de la población no llega al salario mínimo, significa que a una persona que trabajó 35 o 40 años y que al jubilar tiene una jubilación que no llega al sueldo mínimo, es decir que el sistema no funciona. Y de hecho, el propio presidente Piñera presentó una reforma que tenemos en el Congreso. La presidenta Bachelet dejó... Pero el problema principal en Chile es que el ahorro del trabajador no es un sistema de seguro, es un ahorro individual. Es como tener una cuenta en el banco, que tú todos los meses pones un dinero, que cuando no trabajas, pues estás cesante, no pones nada, y por lo tanto cuando llegas al momento jubilar dices, ¿cuánto junté? Porque no tiene aporte del empleador, no tiene aporte del Estado, salvo marginalmente desde el periodo de la presidenta Bachelet, y por lo tanto el impacto aún no se siente, y por lo mismo son pensiones muy bajas. Y como además las expectativas de vida son más largas, tú te puedes encontrar en Chile que tú jubilas, pongamos 40% de tus últimas remuneraciones, pero tú calculaste tu vida hasta los 82 años, y por lo tanto tomaste un sistema de jubilación que te cubre hasta los 82 años. Si vives 83 te quedas sin pensión. O por ejemplo, el sistema previsional chileno considera modalidades donde el trabajador se jubila, al año fallece y la viuda recibe el 60% de lo que él percibía. El otro 40% se lo come el sistema. Entonces no copien las estafas. Esto es una profunda frustración, porque la explicación está en el origen. En Chile, ¿por qué se inventó el sistema AFP? No para dar pensiones. Estábamos quebrados a comienzos de los 80, las famosas crisis que todos sabemos, y por lo tanto Chile literalmente no tenía un mercado financiero. Entonces nos obligaron a todos los chilenos a ahorrar y a canalizar ese ahorro al sistema financiero para poder mover el aparato productivo y dar crédito. Y por lo tanto el objetivo verdadero era generar un mercado de capitales, no era generar pensiones. Eso dijeron, en 30 años más veremos qué se hace. Y quedó como en el aire y nadie hizo nada, y llegó el momento que la gente comenzó a jubilar y se encontró que las pensiones eran lastimosas. Son de verdad, son una estafa. Ou seja, a origem do modelo de previdência do Chile, ela não pensou, na verdade, na aposentadoria do trabalhador. Era uma forma de impulsionar o sistema financeiro. Claro, eso es para generar mercado financiero. Bueno, nosotros, los empresarios mismos no estaban quebrados. Los bancos quebraron en Chile y por lo tanto había que reconstruir la economía chilena desde abajo. Y se hizo a costa de los trabajadores chilenos. Y por lo demás, muchos bancos tuvieron que pagarles las deudas para que pudieran rearmarse, y muchos de ellos nunca devolvieron esos dineros. Ese es otro de los misterios de la transición chilena, eso en periodos de los militares, ¿no? Había la dictadura de Pinochet, donde no había ningún juego democrático, donde esto no se pudo debatir y donde te obligaban a pasar del antiguo sistema previsional que era con aporte del empleador, del Estado y del trabajador. Entonces tú tenías un monto de capitalización mensual del orden del 17 a 20% de tu remuneración. Pero cuando te dicen, no, ahora usted solamente, el Estado no, los empresarios no, solo usted. Pero con el 10% usted va a ganar mejores pensiones. Pero ese fue el gran engaño. Entonces miren la cifra y miren la historia. Si no necesitan creerme a mí.
Miren las estadísticas si quieren imitar y evítense engañar a los brasileños, porque sería eso, un engaño. Ou seja, a equipe econômica do governo Bolsonaro tentou implantar esse modelo, a capitalização, aqui no Brasil. Esse item acabou sendo retirado do texto, mas ainda há uma possibilidade de se voltar no futuro. O senhor não recomenda esse sistema para nenhum país? Para ningún país, porque de hecho en Chile está en crisis y lo estamos discutiendo cómo modernizarlo. El propio presidente Piñera tiene hoy día un proyecto en el Congreso de aumentar la cotización e incluye la cotización de los empresarios, del empleador, por ejemplo, como es de sentido común, del orden del 4 a 5%. Esas son las cifras que estamos discutiendo para aumentar el monto. Pero el problema en Chile es que el empleo es inestable y es crecientemente inestable. Ese empleo, con contrato de jornada completa en una empresa, donde tú entrabas a una empresa y si lo hacías bien tenías razonables posibilidades de trabajar 20, 30, incluso hacer toda tu vida en una empresa, eso ya no existe. El trabajo en Chile se ha hecho precario. Las empresas han externalizado funciones, se han terciarizado muchas funciones. Entonces te dicen, usted ya no es un trabajador, usted es un emprendedor. Nosotros le vamos a comprar su servicio, pero usted tiene que constituirse en una pequeña empresa. La noticia es que no le van a pagar la previsión, no le van a pagar el seguro social, usted se tiene que pagar eso. Pero lo que le vamos a pagar es menos lo que es su sueldo. Entonces eso es precarizar el trabajo. Es lo que algunos llaman en Chile la uberización de la economía. Es una plataforma que maneja información y que conecta a un cliente que pide un servicio. Lo único que hacen es eso. ¿Se fija? Pero ¿quién pone el vehículo? Un particular. ¿Quién paga la previsión? El particular. Si choca, si tiene una colisión, un accidente, ¿cuál es el seguro? No tiene, salvo que tenga uno en particular. ¿Se fija? No paga impuestos, por cierto. Y esta plataforma tampoco paga impuestos. Entonces, ¿ese es el futuro? ¿Quién va a pagar impuestos para hacer contribución para las obras públicas, para hacer carreteras, caminos, puentes, aeropuertos, hospitales, escuelas? Si vamos a un sistema que elude el pago de los impuestos y que no paga derechos sociales. Entonces, el sistema previsional se va a ir haciendo cada vez más precario, porque se basa en que haya cotización regular. Pero si el trabajo es vulnerable, es precario, no hay aporte mensual de nadie. Por eso que lo que está haciendo Piñera es para un pequeño segmento del mercado. Y para los que son partidarios Bolsonaro y que admiran a los militares chilenos, cuando se hizo la reforma previsional en Chile, Pinochet dijo, bueno, háganla, pero no los militares. Los militares tienen otro sistema previsional que el que tenían de antes. Y hasta el día de hoy no se tocan los intereses previsionales de los militares chilenos, que son muy costosos, ¿verdad? Porque la vida del militar es muy corta y su vida es muy larga porque son gente saludable. Entonces a los 45 años, máximo 50 se están jubilando y viven 80, 85, 90 años. Aqui no Brasil também a proposta de reforma da Previdência exclui a previdência dos militares, ou seja, também eles têm ali, tem uma promessa de se alterar, mas por enquanto não existe nada de concreto. Sí, claro, es que los militares tienen las armas y con las armas no se negocia. Es mejor saltárselo y no considerarlo. Pero eso solo te demuestra que no es bueno el sistema que te están proponiendo, porque si fuera tan bueno, todos querrían estar allí. Y sin embargo, los que toman la decisión no quieren estar allí por algo es, ¿no? Senador, falando da questão das Forças Armadas, né? O Chile teve ali uma transição que muitos acham que foi tímida em relação à ditadura, né, que existiu no país, embora o Chile tenha até uma transição mais rigorosa do que a que aconteceu no Brasil. Aqui os mecanismos de justiça, de transição, eles foram muito mais brandos, né? Alguns não existem, estão hoje sob ataque. Eu queria que o senhor comentasse isso, essa questão de como foi a transição para a democracia no Chile e também se é possível fazer algum tipo de comparação com países vizinhos. Bueno, en Chile la transición tiene sus bemoles, porque es una transición con los militares, no en contra de los militares. Pinochet se va derrotado en un plebiscito, en una consulta ciudadana, que a última hora intentó desconocer, pero los otros militares le dijeron, no, para inestabilidad no estamos. Y tuvo que cumplir la Constitución. Por lo tanto, él se va derrotado en una elección, pero no políticamente. Entonces se inicia una transición con los militares, que es lo fundamental, mantiene el modelo económico impuesto por los militares, pero con algunos acuerdos políticos
para poder derivar una mayor parte del presupuesto nacional o del ingreso nacional para combatir la extrema pobreza que había generado el régimen militar y también que es histórica. Y por lo tanto tuvimos éxito en erradicar la extrema pobreza. Pero en cuanto el pobre deja de ser pobre y se va transformando en una clase media emergente, los mecanismos fallan, no lo acompañan. Y esa frustración que nos acompañó, porque era gente que votaba por nosotros, que salió de la pobreza por las políticas progresistas de los gobiernos de la Concertación, llega un momento en que se sienten que ya no los beneficia y quedan en una situación de vulnerabilidad. Chile tiene una clase media muy vulnerable y eso es la gente que dejó de votar. No vota por la derecha, pero no va a votar. Entonces en Chile está votando el 40-45% de los chilenos en elecciones presidenciales y no más del 30-32% en elecciones locales. Entonces hay un desencanto por el modelo porque no acompañó a las clases medias. Y eso es una de las debilidades que tiene en este momento Chile y que tenemos que corregir y que tiene que estar en el discurso progresista. Por ejemplo, los sindicatos en Chile protegen al trabajador sindicalizado. Pero ¿qué pasa con ese trabajador que perdió el empleo? Que tuvo que constituirse en un, entre comillas, emprendedor, que es un trabajador precario. No está acogido en el discurso. Que la realidad de las mujeres que han ingresado con mucha fuerza al mercado laboral chileno, con mucho retraso en relación a América Latina, pero que están siendo significativas y que también son cuenta propia, también quedan en un mundo de explotación, de inestabilidad, de incertidumbre. Todo lo que los empresarios reclaman como condición para desarrollarse no lo tienen las clases medias. Pero, ¿qué legislación hemos hecho nosotros? ¿Cómo los protegemos con las políticas públicas? Esas son las tareas que nos están exigiendo. Y lo mismo los partidos políticos progresistas, como los movimientos sindicales, que defienden el interés de los trabajadores, tienen que entender que hoy día el concepto de trabajador es mucho más amplio. Y tiene que incluir a aquellos que se les dice, no, usted no es trabajador, usted es emprendedor. Y esa persona se cree el cuento, se cree la historia y siente que es un empresario. Pero no es un empresario. Porque él depende de un solo proveedor o de un solo cliente y que además lo maltrata, le paga cuando quiere, factura 3, 4, 5 y hasta 6 meses en Chile, entonces es un explotado de otra manera. E quando o senhor fala dessa questão da ascensão de uma classe média emergente por conta das políticas dos governos da concertação, aqui no Brasil nós tivemos também um processo semelhante nos governos do PT e, de certa forma, então a gente pode dizer que eles foram vítimas do próprio êxito? Sí. Bueno, efectivamente, porque si tú no lo acompañas con políticas públicas, esa clase media, en un momento que empieza a sacar la cuenta, que si sigue mejorando pierde más beneficios de los que gana. Porque su esfuerzo personal, que le va a significar más ingresos eventualmente, le hace perder, curiosamente, beneficios que antes tenía. Entonces, esos son los cuellos de botella que se nos están produciendo en Chile y probablemente también en Brasil. Por eso el eje hay que ponerlo en las clases medias. Es ahí donde tenemos que avanzar. Y ya no es la extrema pobreza. Hay todavía una pobreza muy específica, dura, que hay que atenderla. Pero el gran tema es cómo proteges a las clases medias. Y hoy día, con la automatización, la robotización, la terciarización del empleo y el empleo precario, esa clase media está en una situación de inestabilidad profunda, de enorme incertidumbre hacia el futuro. Y todo indica que esto se va a seguir agravando. En Chile todos los días despiden gente en el retail. Despiden en el sistema financiero, en los servicios en general, en la minería se generan menos empleo y se despiden miles de trabajadores porque entran los robots a reemplazar a las personas y no pagan impuestos los robots. O sea, además no hay recursos para mejorar la calidad de la educación y además que hay todavía en Chile es un régimen muy autoritario, muy centralizado. Todavía la Constitución del 80 está vigente. El Congreso tiene muy poco poder. Nosotros, a diferencia en Brasil, en el Congreso tú no puedes hacer indicaciones a un proyecto del gobierno, por ejemplo, en materia de reforma tributaria, que cambie los mecanismos. Solo puedes decir que sí o no lo que propone el presidente. Por lo tanto, la negociación es paralela a lo que pasa en el Congreso. No es en el Congreso, no es la institución formal, porque yo podría decir, mire, yo estoy disponible, pero voy a cambiar lo que propone el presidente. No, usted no tiene facultad. Usted tiene que decir que sí o que no. Por eso que el Congreso chileno es débil por la institucionalidad autoritaria que quedó pendiente de esta transición con los militares que defendieron su modelo hasta el día de hoy. E esse modelo de transição, na sua opinião, ele facilita o surgimento de figuras como a de Jair Bolsonaro? Los chilenos
tenemos una tradición democrática. Por ejemplo, en Chile hay una figura que se le llaman el Bolsonaro chileno, un diputado Cast, que sacó un discurso muy fascistoide, lo mismo, muy conservador, reivindica la dictadura militar, los muertos, que es una tragedia en Chile, murieron niños, murieron adolescentes. No son políticos necesariamente. Habían redadas así para amedrentar y por lo tanto hay mucho dolor, además que no tienen por qué matar a alguien por sus ideas, pero gente que además fue víctima de un allanamiento. Bueno, todo ese dolor para él es una tarea inconclusa. Un discurso, además, contrario a los derechos de la mujer, a la diversidad sexual, de género, a los pueblos originarios. Todo se resuelve con autoritarismo, con mano dura, ¿en beneficio de quiénes? De nuevos grupos empresariales, no los tradicionales, nuevos grupos empresariales que están con esto de la globalización, de que no les gustan los sindicatos porque son barreras al libre juego de los factores de producción en el mercado, que no creen en la seguridad social, que todos tienen que competir entre sí. Y bueno, en ese discurso él llega, pero es una élite económica y social, pero no tiene visos de transformarse en mayoría en Chile. La derecha chilena es republicana, es conservadora, pero es republicana. Cast, inclusive, esteve no segundo turno aqui no Brasil junto com Jair Bolsonaro e, pelo que o senhor fala, é bastante similar o posicionamento dele em relação a determinados temas ao do presidente do Brasil. Bueno, en Chile la pregunta no es Bolsonaro. Bolsonaro es un personaje como Trump, con ideas muy particulares, peligroso, se le percibe como peligroso porque es impredecible, probablemente nunca va a hacer las cosas que dice, pero genera el temor y la incertidumbre. El problema es quiénes están detrás. Y la percepción que se instaló en muchos sectores de Chile, que hay militares y por lo tanto el temor a lo que hemos vivido en América Latina con estos regímenes, grupos empresariales, no todos los empresarios, pero grupos empresariales antidemocráticos, de todas maneras, probablemente fanatismos religiosos también que se combinan, sí. Y eso va generando una bolsa muy contradictoria, porque además es extraño que un militar brasileño adhiera, porque los militares brasileños son nacionalistas, sí. Siempre han sido muy partidarios del desarrollo de un Brasil potente, con un proyecto industrializador, pero hoy en día no sabemos si Bolsonaro tiene ese proyecto, más bien indica que quiere desmantelar todo el aparato productivo donde el Estado juega un rol muy importante. Por lo tanto, yo creo que son sectores, son grupos, es una mezcolanza de cosas muy distintas y contradictorias. Bueno, ¿cómo administra eso él? Lo único que tiene que entender es que si está en el juego democrático tiene que entenderse con el Congreso, no puede frivolizar su relación con el Congreso ni desacreditar a los congresistas porque los va a necesitar. Senador, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu estive recentemente em Buenos Aires e era curioso como pessoas, mesmo na rua, no restaurante, no ônibus, no metrô, quando sabiam que eu era brasileiro, vinham me perguntar do Bolsonaro meio assustadas. No Chile isso acontece também? Como as pessoas estão vendo o governo Bolsonaro e como elas veem o Brasil hoje? Lo vemos muy similar en el modelo económico que se aplicó en Chile, que tuvo algunos efectos positivos, porque se abre al mundo. Pero Chile es una economía primaria, exportadora. Nuestro motor es el sector exportador. En el caso de Brasil es distinto. Brasil, su mercado interno es lo más importante. Lo mismo Argentina. No son fórmulas que se puedan copiar. Y por lo tanto hay bastante incertidumbre hasta dónde podrá avanzar. Yo creo que hay que mejorar la eficiencia del Estado. Tenemos esa tarea. El Estado se ha burocratizado en exceso. Necesitamos un Estado más creativo, más que un Estado grande, es un Estado eficiente, ¿verdad? Que también tiene que modernizarse en sus procedimientos, más agilidad, más iniciativa, más emprendimiento, pero puede compatibilizar un buen equilibrio entre empresas públicas sólidas, modernizadas, con el sector privado, es una buena combinación. No tiene por qué ser tan extremo. En Chile los militares hicieron estos cambios, pero bajo una dictadura, no en un régimen democrático. En un régimen democrático esto no lo habrían podido hacer. Habría sido mucho más consensuado y yo creo que más estable.
porque en definitiva todos sabemos que hay que modernizarse, que la globalización llegó, que hay que ser competitivo, que mejorar la productividad, salir a los grandes mercados con nuestros productos. Queremos traer también esos productos a Chile. No hay joven chileno que no sueñe con un celular, y nosotros no producimos celulares. Queremos entonces estar en el mundo, pero tiene que ser en un marco de grandes tratados con protecciones básicas a los que tienen algo que proteger. Chile no puede proteger mucho porque no tiene una gran economía interna, pero Brasil sí la tiene. En consecuencia, cada uno tiene que moverse según las características de su propio país. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e até uma próxima. Muy agradecido, Glauco, y un saludo, como digo, a las trabajadoras y trabajadores de Brasil, y decirle que empatizamos mucho, que estamos invitados a un gran encuentro que ellos están sosteniendo en este momento para conversar y demostrar que lo que pasa en Brasil también está pasando en el resto del mundo, ¿eh? Y por lo tanto tenemos que trabajar, así como las empresas se globalizan, las organizaciones sindicales se globalizan, los partidos tienen que globalizarse más y abrirse más a la sociedad y a los nuevos actores. Conversamos aqui com Alejandro Guillet, senador do Chile, sociólogo e jornalista.